Señor. El derecho subjetivo es en una unión marital de hecho, creer, creer que posiblemente, ¿cierto? Yo tengo algún derecho sobre los bienes inmuebles de la otra persona, de mi cónyuge, y se vuelve objetivo en el momento en que yo... Ojo, ojo, perdón, ojo. Ajá. Unión marital de hecho y después me hablaste de cónyuge. Ojo, Ya, el ojo, de cónyuge ya ojo. es término de matrimonio, sí. Entonces, Bravo, sí, bravo. sí. De la persona como tal que comparte mi vida de techo, lecho y mesa. Entonces, Correcto. yo instauro como tal la demanda ante un juez de familia para que me otorgue Correcto. ese derecho sobre esos bienes inmuebles para así de esa forma obtener el uso, goce y disfrute de los mismos. Pero tenga en cuenta que si le están violando ese derecho patrimonial o ese, sobre esa sociedad que usted tiene derecho sobre ese patrimonio, ¿no? Sí, se le están violando. Porque si usted puede acceder a ellos y no se lo están violando, pues no se le están, No, se le no, está no, por reconociendo supuesto. ese derecho. Para el ejemplo es porque me los están violando, que no me los Pero muy están... bien, quedó muy bien. Me gustó mucho el ejemplo, gracias. Bueno, chicos, entonces, ya tenemos, eh, ya les quedó claro, derecho objetivo y derecho subjetivo. Sí, profe, yo tenía una pregunta con respecto al nonato. No hemos llegado allá, no he pasado todavía los códigos civiles. Apenas estoy aquí en esto de físicas. Ya vamos para allá, tranquilo, ¿vale? Listo. Entonces, se llama persona a todo ser entidad capaz de derechos y obligaciones, es decir, a todo el que reúne en sí los requisitos necesarios para que puedan atribuírsele las facultades o poderes que constituyen los derechos subjetivos. Así como para poder ser constreñido a cumplir con deberes ¿qué? Jurídicos. Y como esta aptitud de alguien para ser titular de derechos y obligaciones se designa con la expresión una capacidad que jurídica. Podríamos decir concisamente, persona es el ser con capacidad jurídica. ¿Listo? Entonces, la personalidad jurídica conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: capacidad de derecho y capacidad de hecho. La capacidad de derecho es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho y necesariamente debe poseer tres elementos. Entonces, tengamos algo muy presente. En la antigua Roma tenía que tener tres, tres requisitos esenciales para usted tener la capacidad de derecho. Cuando se tenía la capacidad, personas civiles, políticos, ya, el derecho a la libertad y el derecho a la creación de una familia, como es el status libertis, el civitatis y el status familia, el sui juris, ¿ya? Veamos que aquí tengo que, si yo reúno estos tres, ¿soy qué? Tengo un estatus de libertad, soy una persona libre, soy ciudadano romano y pertenezco a una comunidad, pertenezco a una familia. Yo tengo un qué, una capacidad de derecho, ¿correcto? Lo único que puede adquirir derechos y ejercerlos. Todos los demás, con excepción de los lados, que son cosas, serán personas, pero no sujetos de derechos. Yo puedo tener quizás las civitas o quizás la familia y no puedo tener los tres requisitos del estatus liberty, pero tengo algunos derechos, pero no voy a tener todos los poderes que puede tener un pater familia o una persona de una casta natural, descendiente, perteneciente a una familia, que puede acceder a los altos puestos políticos, militares, todas estas serie de cosas. La capacidad de hecho
es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos de que se es titular. Capacidad de hecho. La capacidad de hecho se determina por vía de excepción. Son incapaces de hecho aquellos que la ley señale como tales. Listo. Vamos a jugar con esas dos. Vamos a jugar con la capacidad de derecho y vamos a jugar con la capacidad de hecho. ¿Qué me quiere decir capacidad de derecho? Le voy a preguntar a Laura Castro. Aquí estoy, profe. Te escucho. ¿Qué es capacidad de Capacidad de derecho. No y sé cómo capacidad explicarlo. de hecho? Explícalo como se te venga, o sea, como se te venga que ya vamos cuadrando el concepto desde el punto de vista jurídico. Pero ¿cuál me dicen a mi capacidad de derecho y una capacidad de qué? De hecho. Pues, bueno, la capacidad de derecho es como como la forma en la que yo tengo de, no, de ejercer el derecho, pero es que no lo diría así, sino capacidad. Bueno, vamos con otro. No sé la palabra. Bueno, tranquila, vamos a Capacidad de preguntar. derecho. Tranquila, no te preocupes, ya vamos a mirar con otro. Cindy Gómez. Buenos días, profe. Pues yo entiendo como capacidad de derecho lo que nos dice la ley de reconocernos como personas, tal vez. Eso entiendo. O lo que nos describe la ley de que cuando, lo que decíamos ahorita, cuando el bebé nace y no se respira, ahí ya es un sujeto de derecho. Ya está ligado a todas las normas. Perfecto, listo, capacidad de derecho, capacidad, listo. Entonces tengamos presente que la capacidad de derecho es que son las condiciones que me exige la misma ley para yo tener derechos, ¿correcto? Es decir, si yo ya tengo 18 años, ¿qué pasa? Yo ya soy mayor de edad. Y si yo ya soy mayor de edad, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo ejercer el sufragio universal. Y entonces a mí me dice que la capacidad de derecho son esos aspectos que me dan a mí para yo poder ejercer ese derecho, como ese sufragio universal. La capacidad es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Ya cumple unos requisitos, que es la capacidad de derecho. Y ya que al reunir esos requisitos, ya coloco en marcha esos requisitos para poder llegar a ejercer mi derecho, que sería la capacidad que ha hecho. En este caso sería la capacidad de ejercer el sufragio universal, ¿correcto? Yo creo que es el ejemplo como más claro de todos. ¿Listo? Bueno, ahorita alguien no me ha entendido, pero es que ya les pregunto que si me han entendido y más de uno que sí y no han entendido. Bueno, esperen que yo quería... Les quiero... Miren nada menos. Una condición esencial para tener o adquirir la capacidad jurídica en el imperio romano era justamente ser ciudadano. Dicha calidad podría obtenerse de la siguiente manera: haber nacido en Roma, ser hijo de ingenuos también,
La señal, doctor. La señal está terrible. Listo. Vuelvo nuevamente. Pero a mí me aparece bien, aquí me parece que estoy bien conectado. Sí, lo que sucede Aquí es no me que aparece primero se le entrecorta el audio. Corta, no pero escucha nada. muy raro, muy raro. Bueno, Por listo. momentos. Bueno, menos mal. Se imagina que fuera permanente. Listo. Facultad de transmitir y adquirir la propiedad. Facultad de contraer matrimonio. Bueno, entonces miremos. ¿Están conmigo en la diapositiva o no? Perdón. No, acá. Listo. Entonces, miremos. El artículo 90 nos dice asistencia legal de las personas, ya. Presunción del derecho sobre la concepción, ya lo tenemos claro. Me dice, derechos diferidos a que está por nacer. Miren nada menos. Los derechos que se diferirán a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido o viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia, estará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que se definieron. Listo. Del fin de la asistencia de las personas. Dice artículo subrogado por el nuevo texto viviente, la asistencia de las personas termina con ¿quién? Con la muerte. Convivencia, si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, que no pudiera saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederán en todos casos como si dichas personas hubieran aparecido en el mismo momento. Eso es que muerte en masa, muerte en grupo. Listo. Presunción por muerte, desaparecimiento, no me interesa. Condición para la presunción de muerte, aquí para los presuntos, prueba para el uso de los derechos, posesión. Concepto, los esponsales y esponsores, o sea, la promesa de matrimonio, esto lo vamos a ver en su momento. Listo. Miremos, yo quiero que tengan muy presente que aquel que ya es persona, aquel que ya tiene esos derechos, está contenido ¿qué? En el preámbulo de la Constitución Política, ¿no? Está contenido ¿dónde más? Está contenido, porque es que ¿por qué les quiero hacer énfasis en esto? Y ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas, que el pater familia tenía la potestad de repudiar a sus hijos. ¿Cómo los repudiaba? Los tiraba, los podía matar, los abandonaba. Y miremos que este individuo en el Estado colombiano, dentro de ese ordenamiento jurídico, ya bajo la concepción de persona, como lo vimos en el Código Civil, cuando se es persona, cuando ya se es un individuo como tal, que también tienen derechos, no solamente después de haber ser separado del vientre materno, sino que antes también tienen derechos, o sea, cuando es el nasciturus. Por lo tanto, miremos que en la Constitución nuestra están protegidos dichos derechos, ¿como en cuáles? Claro, yo tengo el preámbulo de la Constitución, tengo que
Tengo el artículo 11, que es el derecho a la vida. Tengo que el artículo 43, la protección a la mujer en estado de embarazo. Tengo 44, infancia y adolescencia al menor. O sea, hay una cantidad de cosas. Miren nada menos acá. En ejercicio de su poder sobre la representación de la para el fin de obtener integrante. Miren, y asegurar a sus integrantes que a la vida. Ahí que ya tenemos un reconocimiento a esa persona, a ese individuo que ya nace. Miren, el 11, ¿están viendo la Constitución? Sí, señor. Sí, señora, ahí Miren, se está bien. artículo 11, derecho a la vida, es inviolable y no habrá pena de ¿qué? De muerte. Ahorita vamos para el artículo 43 de los derechos. Miren nada menos acá, la familia. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante el embarazo, óigase bien, y después del parto. Gozará de especial asistencia y protección, se recibirá subsidio, mire, nada menos que haciéndose durante el embarazo, haciendo que hincapié en esa protección. Miren nada menos acá, son derechos fundamentales, el de quienes, de los niños. La vida, la integridad física, ¿sí vieron? Son derechos que se le reconocen a ese individuo o a esa persona en el momento. ¿Listo? Pues quería que vieran esa diapositiva, la norma, lo que nos dice. Ahorita miremos algo. Vámonos para el artículo. El código, aquí está, creo que es este, sí. Fin de la sentencia, presunción de la muerte, desaparecimiento, heridos presuntos. Bueno, ahorita les voy a preguntar yo. Ya sabemos cuándo se es persona, ¿correcto? ¿Cuáles serían los atributos a la personalidad? Miren que nosotros ya tenemos, veamos en esta diapositiva, concepción de derecho y de hecho, pero miren que aquí nada menos a mí me dicen que yo ya con el simple hecho por nacer, con el simple hecho ya de ser catalogado como persona, yo ya tengo ¿qué? Unos derechos. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles son los atributos a qué? A la personalidad. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser? Profe, de pronto derecho a un nombre. ¿Derecho a un qué? ¿A un nombre? A una identidad. Sí, señor. Listo. Otro. Un domicilio. A la Perfecto. nacionalidad. Otro. Derecho a la nacionalidad. Al patrimonio. A un estado civil. Derecho a la seguridad social. Derecho a la educación. Era una familia. ¿Derecho a la educación? No, ¿por qué? ¿Usted sin educación no puede vivir? Derecho a un estado civil. El derecho a la vivienda. Patrimonio, estado Derecho civil. a la protección, a la salud. A un trato digno. Entonces, ¿cuáles serían? Sería el nombre, a una nacionalidad, a un domicilio, a un estado civil, a una capacidad y a un qué, a un patrimonio. ¿Entendido? ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Vamos nuevamente. Nombre. El nombre. ¿Qué más? Nacionalidad. ¿Qué más? Domicilio. ¿Qué más? Estado civil, capacidad y patrimonio. Muy bien, muy bien. Profe, una pregunta. Señora. De todos los 6 atributos, el que no me queda claro es la capacidad. ¿A qué hace referencia? El aptitud legal para gozar de un derecho. Es decir, es la capacidad de obrar, es la capacidad de obligarme, es la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Gracias, profesor. ¿Ah? O sea, tengan en cuenta que tengo una capacidad jurídica y también una capacidad de
de obrar. Tengan en cuenta que la capacidad jurídica, también denominada como capacidad de derecho o de goce, es la aptitud de ser que un titular de derecho. Si yo tengo derechos reales sobre un bien inmueble, yo soy dueño y señor de la cosa. Por lo tanto, yo tengo toda la libertad y todo el derecho de vender la cosa, de disponer la cosa, de enajenar la cosa. Esa vendría a ser ¿qué? Esa vendría a ser una capacidad jurídica. Y la capacidad ahora es que es el ejercicio que yo puedo efectuar para tener una consecuencia, la cual estará sujeta a ¿qué? A una determinada, como dijéramos, madurez personal, capacidad que yo también tengo de obrar, porque yo necesito tener unos criterios y ser reconocido legalmente para poder obligarme. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿les quedó claro cuáles son los atributos de la personalidad? Sí, yo tengo ahí como una claridad, disculpe doctor, y es que digamos en el entendido de que todo individuo de la raza humana es considerada persona, ¿cierto? Pero no toda persona tiene capacidad. Obviamente. Si nace una persona con una malformación cognitiva, en los cuales no puede diferenciar la ley, la norma, ¿cómo va a tener capacidad de obligarse? Y si está reconocido como un interdicto, y si está reconocido a través de una sentencia judicial, o sea, no puede obligarse. Entonces miren ahí que la capacidad, sí, no todos porque nazcamos, no todos porque somos de la especie humana, tenemos capacidad, obviamente, no todo el mundo tiene capacidad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra precisión? Entonces, básicamente en el ejemplo que da Ricardo, ese niño tendría capacidad de hecho, pero no capacidad de derecho. Correcto. Pero lo que dice Ricardo es la capacidad de obra, ¿sí? Hace referencia a la capacidad de obra. Correcto. Si yo no reúno esos requisitos, pues no puedo ejercer esos derechos, ¿correcto? Como les colocaba el ejemplo ahorita. Si yo no soy mayor de edad, yo no puedo ejercer, ¿qué? Mi sufragio universal. ¿Cuál es el sufragio universal? La elección, el voto, elegido, ser elegido. Ese es un ejemplo palpable sobre esto, ¿listo? Bueno. Ahorita miremos qué es persona jurídica. Los 600. Bueno, ¿qué más me pasa acá? Y aquí vamos a tocar unos temas de que la sucesión, vamos a hablar de matrimonio, pero no lo quiero tocar aquí en este aspecto, porque quiero hablar solamente de la personalidad, de la persona natural, de la persona jurídica, vamos a ver los derechos, vamos a ver el status liberty, el civitae, y el de ciudadanía, el de libertad y el derecho de familia. Esos tres derechos que me dan a mí para yo poder ejercer muchos derechos, ejercer todos los derechos que hay en Roma recaigan sobre mí. Si ve uno que esos tres requisitos. Entonces, yo no quiero pasar a eso, sino que quiero ir en su orden para que no pierda el hilo conductor. Bueno, de aquí, sin matrimonio, no, de aquí no necesito nada. Nos vamos para el artículo 633. Listo, aquí me dicen de las personas jurídicas. Definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: las corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno u otro carácter. No son personas jurídicas las fundaciones que nos hayan estrenado virtualmente. Las sociedades industriales no están comprometidas con nuestro estatuto, patrimonio de corporaciones. Listo. Vámonos para el Código de Comercio. Muéstrenme, a ver, no esperen acá. Los coladores
las personas jurídicas. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y se llama persona jurídica la persona ficticia que aparece en sus derechos y contra obligaciones civiles se representada judicialmente, ¿correcto? Ahorita miremos. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Cuál están viendo? ¿A las instituciones de derecho? La número 71. Bueno. Junto a las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas en Roma? Bueno, ahorita ya vámonos para Roma. Ya sabemos qué es. Ya sabemos. Perdónenme un minuto, por favor. Bueno, entonces, ¿quiénes son las personas físicas? ¿O quién es persona? Según nuestro ordenamiento. Yo tengo Los patricios y los plebeyos. No, pero según nuestro ordenamiento en la actualidad. Todos los pertenecientes a la especie humana. Correcto, personas físicas. ¿Y quién era persona de sujeto de derechos en Roma? Los que tenían las tres Los patricios. Los patricios. Todos menos los esclavos. Los pater familia. Ellos eran uno de esos que ejercían. ¿Por qué? Porque tenían la libertad, la ciudadanía, porque tenían el derecho de familia. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso, todo aquel que era ya como persona de la especie humana, ya individuo, entonces vemos ya desde el otro punto de vista de qué, de derechos patrimoniales, de derechos que ejercidos como persona jurídica. Me dice que, les voy a leer una parte acá. Me dice, de las personas físicas o naturales, la plena capacidad de derecho depende de la posesión de tres estatus: el status libertis, el status civitas y el status familia. Solo disfrutaba plenamente de esta capacidad, ¿quién? El pater familia. ¿Quién era el pater familia? Hombre libre, ciudadano y sui iuris. Sui iuris, ¿por qué? Porque me reúnen los tres requisitos: familia, ciudadano y libre, ¿correcto? Esta capacidad debía complementarse con otra que le permitiera ejercer por sí mismo los derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tengo un estatus libertis, ¿correcto? Pero por el simple hecho de yo ser una persona natural o ser una persona física, era que era un individuo de la especie humana, primero que todo. Y segundo, dotado de una capacidad jurídica. ¿Soy qué? Un sujeto de derechos. O sea que derechos subjetivos, como lo habíamos visto. Aunque para el derecho privado es persona el potencial sujeto de qué? De derechos. Por lo tanto, no se requiere que la persona sea sujeto de derechos en la actualidad. Obviamente, también el derecho civil, ¿yo qué? Yo sigo siendo sujeto de derechos, yo sigo siendo un individuo que tengo derechos subjetivos, pero ¿cuándo se enmarcan o cuándo se me generan en mí esos derechos o esas obligaciones? Cuando yo mismo, a voluntad propia, me someto a las reglas de las normas civiles. ¿Me entendieron lo que les dije ahí? Lo que les acabo de expresar. Sí, profe. A mí por el simple hecho, a mí por el simple hecho de ser una persona física, por el simple hecho de ser una persona, de haber nacido, yo ya tengo derechos. Derechos que ya vienen emanados de la propia norma, que vienen dentro de un conjunto de ¿qué? De derechos públicos. Derecho público, porque tiene que ver ¿qué? Con la especie humana, tiene que ver con la dignidad humana, tiene que ver con los derechos fundamentales, tiene que ver con el individuo como tal. Y a eso de derechos fundamentales, sumémosle
que por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de ser persona, ser individuo, ya la propia derechos me están reconociendo ¿qué? Unos atributos. ¿Ustedes de dónde creen que los atributos vienen? De los derechos del hombre y del ciudadano, de los derechos políticos y económicos. Revolución Francesa. De esas que, perdóname. De la Revolución Francesa, sí. Sí, fue uno de los gestores. Entonces, ¿qué pasa? Que esos atributos son ¿qué? ¿Emanan de qué? De un derecho que es reconocido como norma supranacional, emanado de una norma supranacional que es el derecho a la vida. Y obviamente todo es el derecho a la vida, toda la dignidad humana, entonces eso tiene que ver con ¿qué? Con los atributos. Entonces, mire que yo ya con el simple hecho de haber nacido, yo ya tengo unos derechos. Pero cuando yo me someto al derecho privado, cuando ¿qué? Estoy bajo la guarda del mismo derecho. Es decir, si yo no suscribo un contrato de compraventa, ¿yo por qué me voy a obligar en un contrato de compraventa? Si yo no suscribo un título valor, ¿por qué tiene que haber un acreedor o por qué tengo que ser yo un obligado? Pero cuando yo ya me someto a unas reglas o a unas normas, a partir de esa libertad de derecho, ¿y esa qué? Y ese reconocimiento del derecho, yo ya me obligo, ¿para qué? Para que ejercer ¿qué? Una ¿qué? Obligación o un derecho. Si yo presto el dinero, soy el acreedor. Si a mí me prestan el dinero, soy el deudor. En cualquiera de las dos posiciones, yo ya me someto ¿qué? A la rama del derecho privado, que es derecho civil, porque es un ¿qué? Es una relación entre particulares, no entre ¿quién? Entre lo público, ¿correcto? Entonces, mire que yo ya me someto a las normas y mire que ya a mi propia voluntad. Mire que nada menos cuando yo por el simple hecho de nacer, yo ya tengo unas consecuencias jurídicas, ¿o no? Ya tengo unos resultados jurídicos, ya tengo unas existencias jurídicas. ¿Comienza con qué? ¿Con qué comienza? ¿Con qué comienza? Con el mismo nacer. Ese requisito de existencia jurídica. Con el mismo nacer. Con la misma concepción de ¿qué? Del nacimiento, con el mismo nacimiento, ¿correcto? Con el mismo nacimiento. Es por ello que se exigen ¿qué? Se exigen dos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que me exige a mí para ser catalogado ya como ¿qué? Existencia jurídica? Tener un resultado jurídico como persona. Separarse totalmente de la madre y haber respirado tan solo un instante. Muy bien, ¿sí o no? Sí, señor. Que no fuera abortado, que no fuera aborto, obviamente, pues claro. Y que hubiera ¿qué? Que tenga una figura ¿qué? Figura humana. Chicos. Listo. ¿Cómo se extingue la persona? Con el fallecimiento. Muy bien, muy bien. Entonces podemos ver, entonces ya nos quedó claro lo de la persona, dónde está contenido lo de la persona del artículo, ¿correcto? Todo lo que tiene que ver con el derecho que de persona. El derecho de familia. Perfecto. Listo, ya vemos que tiene un significado restringido y uno
amplio, especie humana. Individuos de la especie humana que no eran personas, esclavos o los sujetos de derechos propios. Profe, una pregunta, tengo una inquietud. Dime. ¿Con qué técnica puede establecer uno que una persona menos vivió unos segundos o unos minutos? Eso es ya una técnica científica, papá, yo qué voy a saber. Ok, profe. La Gracias. técnica con los pulmones. La mente humana sí es muy maravillosa, ¿cierto? Bueno. Bueno, entonces, entonces, y en el significado amplio tendríamos que entes ficticios carentes de qué, de maternidad, personas jurídicas o morales, podían ejercer derechos y contraer obligaciones. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, son personas abstractas, las personas jurídicas, o qué, o entidades colectivas o morales, algunas organizaciones humanas o entidades que patrimoniales a las que la ley que considera como sujetos de derecho, atribuyéndole la posibilidad de ser titulares de derecho y obligaciones. Que les quiero leer una parte. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a las corporaciones, tenemos que en Roma se daban dos figuras como personas jurídicas, que eran ¿quiénes? Las corporaciones y ¿quiénes? Las fundaciones. Las corporaciones y las fundaciones. Entonces, tenemos que las corporaciones, no les voy a proyectar este aparte. Listo. Y les voy a colocar a leer esta parte. Chicos, ¿me han entendido? Sí, señor. Listo. Alguien que me lea. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que las corporaciones son ¿qué? Que las que personas jurídicas son ¿qué? Contraen obligaciones, se obligan, son personas abstractas, formadas por la propia ley, la propia norma, en los cuales le concede derechos y le exige el cumplimiento de algunas obligaciones. ¿Correcto? En la época romana se daba a través de ¿cuáles? De las corporaciones y las fundaciones, ¿correcto? Y miremos que en el Código Civil nuestro, en el nuestro, miren, nada menos que me dice que aquí el artículo 6.3 se llama persona jurídica la persona ficticia. Y a las personas jurídicas son de dos especies. Miren acá, las fundaciones y las corporaciones. ¿Lo están viendo? Corporaciones y fundaciones ¿de qué? De beneficencia pública. Y vemos que Roma también eran las dos tipos de personas jurídicas que se daban. Las que, corporaciones y las fundaciones. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Esperen que yo estaba aquí a este. ¿Están viendo esto? Sí, señor. Sí, señor. No, pero es que no saben qué están viendo. Estábamos viendo el código. No, ya no. Listo. Entonces ya tengo. Un momento.
Listo. Entonces, listo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Aunque es verdad que el derecho sirve para alcanzar los fines que el hombre proyecta en la esfera social, sin embargo, hay fines que, por su excelencia, por su especial envergadura o presupuestos económicos, o simplemente por su duración en el tiempo, son incompatibles con la debilidad humana y exceden las posibilidades de un solo individuo. De ahí la necesidad del concurso de varios humanos que se asocien y organizan para conseguir y alcanzar tales proyectos y fines. Son las corporaciones. Otras veces es necesario que un determinado patrimonio o conjunto de bienes como tal se define a un fin social que va más allá de la vida de aquellas personas para cuyo beneficio fue destinado. Son las fundaciones. Entonces, miremos otra vez. Dice, y excede la posibilidad de un solo individuo. O sea, me da la posibilidad de que haya varios individuos, que se dé una relación y un vínculo entre varios individuos. De ahí la necesidad del concurso de varios humanos que se asocien y organizan para conseguir alcanzar tales proyectos y fines. ¿Cuáles son las corporaciones? Yo me vinculo con otro individuo, formamos una sociedad y alcanzamos unos ideales. Y otras veces es necesario que un determinado patrimonio o conjunto de bienes, ¿qué pasa? Aquí ya no me está hablando tanto de los individuos, aquí me está hablando de los bienes patrimoniales de un individuo que sirven en conjunto con otros, ¿para qué? Definen a un fin social que va más allá de la vida de aquellas. Es decir, que todos esos bienes que van a utilizar aquí se tengan como ¿qué? Como fundación. ¿Fundación para qué? Para otros individuos. ¿Listo? Bueno, desde luego la persona jurídica es el resultado de un proceso de abstracción que conduce lentamente a concebirla como una auténtica ficción, valga la paradoja, del derecho objetivo. En dicho proceso de abstracción, los romanos lograron aislar el ámbito de la persona jurídica de aquel de los miembros que la conforman. Es decir, en Colombia, a través del Código de Comercio, que aquí lo tienen, no están viendo el Código de Comercio, ¿no es cierto? No. Listo. Listo. Este es el Código de Comercio, ¿correcto? Aquí estamos viendo todo lo de los libros de los comerciantes, estamos viendo, más o menos, vámonos hasta el 800. Esperen un momento. Las cámaras, sociedades. Sí. No, porque el artículo 633 me habla sobre los títulos valores y la letra de cambio, contrato de sociedades. Listo. Listo. Dice, contrato de sociedad. Miren lo que me dice aquí. Concepto, persona jurídica distinta. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas de la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una ¿qué? Una persona jurídica. ¿Están viendo? Sí, señor. Perfecto. Vemos sus tipos de sociedades, anónimas, limitadas, comanditas, unipersonales, sociedades anónimas simplificadas y todo esto. Eso se crea que un velo corporativo, un velo de la
constitución de la misma sociedad, en los cuales va a tener unos derechos y va a tener unas obligaciones de carácter mercantil, unas obligaciones de carácter comercial, unas obligaciones de carácter tributario. ¿Qué pasa? Que ese tipo de sociedades tienen derechos. Y miren lo que me decía aquí, a mí me decía lo que les estaba leyendo acá, era que ¿qué? En dicho proceso social los romanos lograron aislar el ámbito de la persona jurídica a aquel miembro que lo conformaba, aquel que lo conforma. ¿Por qué? Porque si yo tengo una sociedad entre 5, tenemos una sociedad. Y resulta que cada uno de nosotros tenemos un patrimonio individual, lo de la SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Ustedes saben que hay si yo monto una sociedad SAS, Sociedad Anónima Simplificada, y resulta que dentro de esa prelación de créditos, porque la sociedad está mal, ¿cuál tiene prelación? Los de alimentos y los laborales. ¿Cómo será que los derechos de los procesos de alimentos, la prelación de créditos de alimentos y la prelación de créditos laborales me desplazan una hipoteca? Son créditos que desplazan a un título valor, a los cuales el título va a recaer sobre un bien y se va a embargar ese bien. Pero si hay una prelación de crédito, es el laboral y el de alimentos. Resulta que yo tengo una sociedad con las 5 personas. Se violan derechos laborales con el incumplimiento de las acreencias laborales o las acreencias derivadas de las prestaciones sociales. Resulta que se violan esos derechos, se liquida la sociedad y no hay plata con qué pagarle a ese individuo. ¿Qué pasa? Que miren que yo tengo mis bienes, pero mis bienes que tengo en cabeza mía, individuales, no vienen a ser parte de la sociedad para responder a esos derechos laborales que se están violando. Les estoy colocando un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ya se podría levantar el velo corporativo y se podría hacer otra serie de cosas. Pero lo que yo quiero que tengan muy presente es que cuando a mí me dicen en una corporación, es que yo separo lo individual para trabajar ¿en qué? En colectividad, ¿en qué? En sociedad. ¿Correcto? Entonces, miren que aquí tenemos unas formas de qué? De contrato de sociedad, la capacidad de la sociedad, asimilación a sociedades comerciales, legislación mercantil, validez del contrato de sociedad, validez de las sociedades familiares, aporte de bienes, miren bien, socios incapaces, esto quiero verlo con la capacidad, después lo vemos, vicios, esto no me interesa, estos son los requisitos de la sociedad, inscripción y todo lo que me exigen, ¿ya? Aporte de los asociados. Esto ya está que esto dentro del ordenamiento jurídico de legislación comercial que abarca ¿qué? En el Estado colombiano a todas esas personas jurídicas que van a organizar o van a crear una sociedad. Quería que vieran, ese es el código de comercio, acá, el código civil. Miren que aquí en este inciso Sí, señor. Miren al menos acá que en el último inciso de ¿de qué? De una ley.
debe estar, ¿qué? Contenido como una ley. Miren que aquí me dicen patrimonio de las corporaciones. Lo que pertenece a una corporación no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. Y recíprocamente, las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte a ninguno de los individuos que componen la corporación, ni dan acciones sobre los bienes propios de ellos. ¿Sí vieron lo que les dije? Sino sobre los bienes de las corporaciones. ¿Entendieron? Sin embargo, los miembros pueden expresarlo, en particular, al mismo tiempo que corporación se obligan colectivamente y la responsabilidad de los miembros será entonces solidaria si eso estipula expresamente la solidaridad. La mayorista, mira aquí, representante legal. Las corporaciones son representadas por las personas autorizadas por la ley, leyes o ordenanzas respectivas, y la facultad de una a otras, por un acuerdo de las corporaciones con actuación del representante legal, fuerza del ministro. ¿Qué les quiero mostrar yo acá? Toda persona jurídica en el Estado colombiano está representada por un representante legal. Y perdón por la redundancia. Está respaldada, está por una... Listo. Entonces, todas están representadas, ¿por qué? Por esa persona jurídica, por ese representante legal, en los cuales debe estar inscrito en el certificado de existencia y de presentación legal, que está contenido en el Código de Comercio. ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos las corporaciones romanas. Entonces, ¿me han entendido? Hoy hemos visto muchas cosas, pero ¿me han entendido? Sí, señor. Listo. Quiero que me lean esto. Ese primer párrafo. Corporaciones romanas. No los escucho leyendo, por favor. ¿Me están escuchando o no? Asumo Sí, que todos la señor. leímos de manera Bueno. mental ahí, ¿no? Bueno, alguien que me la lea, por favor. Llamamos corporación, corpus universitas, a una asociación de personas organizadas para conseguir un fin e intereses comunes, y a la que el ordenamiento jurídico contempla como una entidad autónoma e independiente de los individuos físicos que la forman. Un municipio, por ejemplo. Upiano clarifica bastante tal extremo cuando afirma: si algo se debiese a una corporación, no debe a cada uno de los individuos que la integra, ni lo que debe la corporación, lo que debe a cada uno de ellos. Entre otras palabras, una cosa son los créditos y unas deudas de la corporación como tal, y otra, los créditos y las deudas de sus miembros. Muy bien. Creo que ya lo leímos del Código de Comercio, ¿no? Listo. Copió un curioso ejemplo, el Viano, para comprender hasta qué punto las corporaciones o sus individuos son sujetos nítidamente distintos en cuanto a su patrimonio,
se refiere. No es lícito, dice el jurista, torturar a un esclavo para hacerle declarar contra su dueño. No obstante, añade, si pertenece a una corporación, puede hacérsele declarar mediante tortura contra sus miembros, porque no es considerado esclavo de muchos, sino de la corporación. Entre las corporaciones se distinguen. Listo. ¿Cuáles? Vemos que Populus Romanus, el Municipia Coloni Civitatis y el Colegio Sociedades Universidad. Y después vemos las fundaciones, ¿correcto? Bueno, entonces, tenemos, perdónenme, dice, a falta de una denominación técnica para indicar el Estado, con la expresión Populus Romanus, se designa la colectividad políticamente organizada de todos los ciudadanos, libres. Su principal característica es que la soberanía por la que el Populus Romanus, en cuanto persona con capacidad propia y distinta de los miembros que la integran. Los ciudadanos no se atienen a las normas jurídicas comunes, sino que gozan de determinados privilegios. Entonces, ¿qué decimos? Como persona jurídica podía ser titular de ager publics, podían vender, arrendar, aceptar, herenciar o legado, manuncipar esclavos o convertir en deudor o acreedor de deshonoría. Esto es, como cualquier persona física, en la esfera de los intereses patrimoniales, pero a través de sus magistrados, que actuaban no tanto como representantes, sino en virtud del mismo cargo que llevaba aparejado el imperium o potestad. Imperio o potestad, según los casos. Sin embargo, el populus no depone su actitud soberana en las relaciones patrimoniales, ni se somete a las formas jurídicas que se imponen a una persona física cualquiera. Así, cuando litigia, no lo hace de acuerdo con la jurisdicción ordinaria, sino mediante el procedimiento extraordinario. Entonces, ¿quién me explique este? Vamos, ¿quién se va a ganar un incentivo ahí? Es como lo que se representa en las alcaldías o gobernaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene un 0,5. Los entes territoriales. ¿Los entes qué? ¿Territoriales son qué? Los entes territoriales son personas jurídicas. El Estado es una persona jurídica. ¿Con qué? Con obligaciones, con derechos y obligaciones. Entonces, como vemos, el distrito es una persona jurídica. Los municipios son unas personas jurídicas. Los departamentos son unas personas jurídicas. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Bueno. Después vemos municipio, colonia y ciudades. Son comúnmente territorios menores cuya estructura es análoga a la del populus romano. Lo mismo que estamos diciendo. Con la diferencia que en sus relaciones con los particulares están sujetas al derecho ¿qué? Privado. Tienen ordenamiento propio. Otorgan en la relativa lex, o sea, en la ley de la colonia o del municipio, y un patrimonio propio distinto al de sus miembros, así como un magistrado para administrarlo. Tiene capacidad para adquirirlo y defender sus intereses. Designado la persona que actúa en su nombre ante los tribunales. Por último, la capacidad de suceder, negada en un principio, parece admitida por la legislación imperial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que las corporaciones romanas se daban en tres, que eran ¿cuál? El populus romanus, que era por decir que el Estado a nivel macro, ya, a nivel universal. Después vemos acá municipales y colonias, ya, una jurisdicción más reducida a nivel territorial, dentro está el territorio y la soberanía del Estado. Después vemos los colegios, las sociedades, universidades. Según el presente de los municipios, el ejemplo republique, es decir,
al estilo de la Corporación Municipal del Derecho Público, se reconoce más tarde capacidad patrimonial del derecho privado. ¿De qué? De los colegios, de las sociedades y de las universidades. Denominaciones todo para designar las numerosas asociaciones privadas de personas corporativas organizadas que persiguen los más varios objetivos e intereses. Listo. Y ya vimos desde otro punto de vista que ya son colegios, universidades, iglesias, entre otros. Desde luego no puede consistir ninguna asociación sin autorización del Senado de la República o del Príncipe en época imperial. Autorizaciones que confería a la asociación determinada los derechos corporativos. En un texto de Gallo se equiparó los colegios y asociaciones públicas con bienes comunes. La res pública, ¿se acuerdan? Por eso decimos que es Contraloría General de la República, porque viene de res pública, de los bienes. Listo. Y ya vamos a hablar de las fundaciones. ¿Entendido? Entonces, repasemos. Miremos. Persona física, persona natural, de la condición humana, que tiene unos requisitos, haber existido, haber sido separado del vientre de la madre y haber expirado por un solo momento. Tiene derechos, ¿qué? Derechos subjetivos. Y tenemos una figura similar a esa figura física, pero abstracta, ¿sobre qué? Sobre unas personas que ejercen una actividad en los cuales contraen obligaciones y contraen derechos, se obligan. En la época romana se daban dos, que eran ¿cuáles? Las corporaciones y las fundaciones. En el artículo 633 del Código Civil nos dice que personas jurídicas son aquellos que se obligan entre sí. Se llama perdón una persona facticia capaz de traer derechos y contraer obligaciones civiles, eso ya lo vimos, ¿correcto? Y aquí también me dice que las personas jurídicas en el Código Civil serían ¿qué? Las fundaciones y las corporaciones. Veíamos que las corporaciones en la época romana se daba en ¿qué? Se daba en tres instituciones. Las corporaciones se daban en tres, ¿cuáles eran? La popular humanus, que podría decir es la persona jurídica del Estado, el conglomerado, aquel que acobija a todos los ciudadanos, aquel que acobija a todo que habita el pueblo romano. Y entonces tenemos el pueblo romano, los municipios y las universidades o colegios. Eso está dentro de ¿qué? Dentro de las corporaciones. Ahorita miremos que las fundaciones. Pero miremos anteriormente que a mí me decían acá que ¿qué es la corporación? La corporación son varios individuos que se asocian, ¿ya? Que trabajan comúnmente, mancomunadamente, ¿para qué? Para realizar o llegar a un objetivo. Y que los bienes que tiene esa persona física, esa persona natural, no van a pertenecer a los bienes de esa corporación. O las obligaciones o a creencias que recaigan, o las obligaciones crediticias que recaigan sobre las corporaciones, no van a obligar a sus miembros a tener que responder con el patrimonio individual. ¿Entendido? Entonces, ¿qué? Da esa misma capacidad en la ley romana de que varios individuos formen una sociedad. Y veíamos que la fundación es que los bienes, es el patrimonio de varios individuos que pertenecen a varios individuos, a dos o más individuos, van a servir ¿para qué? Para cumplir los individuos, para beneficiar a otras personas. Pero esa fundación van a ser sin ánimo de lucro. Y en el Estado colombiano tiene que ser inscrita y
para que puedan estar vinculados dentro del mismo ordenamiento a lo referente a ese tipo de personas que pueden formar unos tipos de sociedades o corporaciones. ¿Entendido? Listo. Alguien que me lea este párrafo de las fundaciones. Se entiende hoy por fundación aquel patrimonio o conjunto de bienes destinados por el fundador a un fin lícito y determinado. La fundación, una vez creada, tiene una existencia independiente de la persona que la fundó, que no puede revocar el acto fundacional unilateralmente. El reconocimiento en Roma de la personalidad jurídica de las fundaciones fue mucho más lento, entre otras cosas porque su proceso de abstracción a partir de la persona física es bastante más complejo. Muy bien. Alguien que me lea las fundaciones, patrimonios consignados a una persona jurídica asistente. Eso. En efecto, las entidades que... Ay, profe, no puedo ver bien qué me dice. En efecto, En efecto, las entidades que con este nombre aparecen en la época clásica no son verdaderas fundaciones, sino patrimonios consignados a una persona jurídica ya existente con una determinada obligación. Lo explico enseguida. Los particulares que deseaban destinar su patrimonio a un determinado fin no tenían más alternativa que donar o legar los bienes a una persona jurídica ya existente, por ejemplo, un municipio, imponiéndole la obligación de aplicar las rentas y frutos de los mismos a fines determinados, culturales de recreo o beneficencia. No eran verdaderas fundaciones en sentido jurídico ni tenían independencia, más bien se trataba de disposiciones sub modo, esto es, imponiéndole como carga modal la obligación de destinarlos a fin previo. Bueno. Listo. Zulma, ¿ya estás conectada? Sí, señor. Bueno, chicos, dejamos por hoy ahí. Zulma va a llamar a lista. Espero que haya sido muy claro en la explicación. Como se pueden dar cuenta, ya tenemos más conceptos. Ya tenemos el concepto de una persona física, persona natural. Tenemos el concepto de una persona jurídica. Vemos cómo estaba arreglado en el derecho romano y vemos cómo está arreglado en la actualidad, tanto en el Código Civil colombiano como en el Código de Comercio. Vemos que son sujetos de derechos, que son sujetos de obligaciones, que en la época romana se daba fundación, se daba corporación, lo mismo en la actualidad, que son representadas a través de un apoderado, de un representante legal, el cual debe reunir unos requisitos y eso estar inscrito en el registro de Cámara de Comercio, certificado de asistencia y representación legal, toda esa serie de cosas que también están contenido en el Código de Comercio. Vemos que para yo poder tener unos derechos, una condición de derechos en Roma, tenía que tener unos estatus de ciudad, de ser ciudadano, un estatus de tener la libertad, el estatus de familia, para que como resultado el ius iuris. Entonces, ¿qué pasa? Miremos que ya hay una concepción completamente diferente. Miremos que ya también por el mero hecho de haber nacido y cumplir con los requisitos que me dice la ley, yo ya tengo unos atributos que vienen de la mano con los derechos individuales, que vienen de la mano de qué, con los derechos colectivos, ¿correcto?
Entonces miremos que aquí ya vamos avanzando, ya tenemos ese criterio de personas, ya sabemos cuándo es ciudadano, ya sabemos cuáles son sus libertades, ya sabemos una cantidad de cosas que traemos de ese derecho romano y vemos que está en la actualidad nuestra. Entonces, creo que ya mañana empezaremos a profundizar más con los estatus. Para de allí a los estatus ya meterme a la familia, que ya tiene que ver con ¿qué? Con el derecho privado. Pero oigan bien, yo no me voy a enfatizar solamente en el derecho privado, decirle, vamos a hablar de derecho privado. No. A medida que yo voy hablando de unos temas, puedo ir hablando del derecho privado o el derecho público, para que lo tengan muy presente. Simplemente que yo les voy a advertirlo. Bueno, miren, estamos hablando de la familia, entonces, ¿qué quiero? Veamos esa clase o esa forma del matrimonio. Vemos cómo era la familia romana, cómo era la forma de contraer nupcias, cuáles eran los derechos que emanaban de contraer nupcias, de contraer ese matrimonio, qué pasaba. Entonces, ¿cuáles eran las causales de divorcio? Entonces, de ahí nos vamos a venir para el Código Civil y vamos a ver qué es matrimonio. Y vamos a empezar a ver unas cosas, pero rápidamente, es que yo no voy a dar... Entonces, simplemente rápido, porque ya necesito que para más tardar el lunes estemos ya hablando de los derechos reales, ya estemos hablando de obligaciones, ¿correcto? Y vamos cerrando muchas cosas. ¿Listo? Un abrazo para todos, muchas gracias por su atención, definan lo de recuperar esa hora y mañana nos vemos. Zulma. ¿Puedo hacer una pregunta? Qué pena. Sé que se está despidiendo. Profe, lo que pasa es que yo saqué en el parcial de lunes, saqué muy mala nota. ¿Es posible presentar algún trabajo? Bueno, no sé, eso será de su resorte. No, porque ustedes ya tienen un incentivo para ese examen, para el primer examen, ¿no? ¿Perdón? Ustedes ya tienen un incentivo. ¿Qué hicimos nosotros? Fuera del ensayo que hicimos el día de ayer. Nada más. ¿No hemos hecho nada? No, profe. ¿Alguien perdió el examen? ¿No ha visto la nota? Sí, yo perdí el examen, profe. No le creo. ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Profe, porque por una sencilla razón me distraje y en la tercera y cuarta pregunta me confundí. Entonces... Sí, no, porque yo sé que tú participas y todo el cuento. Una cáscara complicada. No, para el que estudia no es cáscara. Bueno, ¿alguien más perdió el examen? ¿Y cuánto sacaste? No, profe, pues saqué 1. No le creo. Sí, profe, es que es increíble, la verdad. Y yo estudié todo el fin de semana, pero bueno, finalmente eso no viene al caso. ¿Fue el único? ¿Fue el único? Yo creo que sí. Ah, bueno, listo. Zulma, hágale una pregunta ya. Zulma, no me escucha. Señor. ¿Me escuchas? Sí. No, no te está funcionando. Listo. Nela, hágale una pregunta. Hola. Gustavo, hágale una pregunta a Guevara. Don Javier Guevara, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las clases sociales en la antigua Roma? Mencione cuáles eran las clases sociales de la antigua Roma. Los plebeyos como tal y los... Se me escapó la otra. Segundo. No, ¿para dónde va? No, profe, no. ¿A dónde va? No, ¿qué te Acuérdese, pasa? Esponja.
Es que eso ya lo tenías que manejar, a ver. ¿Ah? Sí, profe. No, que... Los plebeyos y había otro. Sí, ¿cuál era de otro? Los patricios, compañero. Silencio, le voy a rebajar. Zulma, me le rebajo una unidad a Ricardo Duarte, por favor. Profe, usted me pedía que formulara una pregunta a mi compañero Galo Xavier, ya la tengo. No. Espere. Guevara, dígame. Profe, los plebeyos y patricios. ¿Usted tiene a alguien que se llame Patricia en su familia? Sí, una tía. Ah, ¿y cómo es su vínculo con su tía? Bien, bueno. Bien, bueno. Nunca se le va a olvidar, cuando hable de Patricia, se le van a olvidar los patricios. Nunca. Jamás. Y cuando le vayan a preguntar de los patricios, usted se va a acordar de su tía Patricia. Ya. Perfecto. Jueguen con eso, chicos. Pero, y así mantienen los conceptos, mantienen los nombres. Es decir, ya debemos saber qué son patricios y qué son plebeyos. ¿Qué es patricios? Guevara. Patricios, Guevara. patricios eran las personas que tenían mayor influencia por su condición económica y por su estado de ciudadano en Roma. ¿Estás seguro que eran esos? ¿Estás seguro? ¿O será el contrario? ¿Ah? Mire bien. ¿Estás seguro? ¿Me reformula la pregunta, profe, por favor? ¿Estás seguro lo que me está diciendo? ¿No será el contrario? De los patricios. Sí, usted me está diciendo de los patricios, pero ¿no será el contrario? Ah, ese es el, como tal, de los plebeyos, profe. Ah, ya. O sea que los plebeyos, bueno, listo. O sea, los plebeyos eran los que ocupaban, bueno, bien, ¿no? ¿Sí? Eran los que ocupaban, ¿qué, profe? Es que le escuché cortado, ¿qué? ¿Los plebeyos eran qué? Los plebeyos eran los de menor condición social. ¿Estás seguro? Sí, profe, los plebeyos eran ellos. Ya, muy bien. Dile a Zulma que te la dejen 3. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, profe. Muy amable. Agradecido mucho. Gracias, hasta luego. ¿Tú nos puedes, por favor, el material que nos expusiste hoy de la página que teníamos subirle a la plataforma? Sí, ahorita, no, tranquilos. Déjenme, yo se las envío, les voy a hacer unas diapositivas, ¿vale? Porque el material es bueno, entonces me sirve también para que ustedes lo tengan allí. Déjenme, yo les subo la diapositiva mañana, pasado mañana, ¿listo? Ok, gracias. Bueno, cuídate. Hola, mi cielo lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, princesa hermosa? Chao, chicos.